Cordial saludos, apreciados estudiantes. Mi nombre es Juan Carlos Mosquera Benítez, docente de la UNAD. El siguiente es un video para la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingeniería del curso Cálculo Diferencial, en el cual nosotros vamos a abordar el tema de continuidad de funciones a trozos. Nuestro objetivo general es verificar la continuidad de una función a trozos. Tenemos varios objetivos específicos: identificar los puntos críticos o posibles puntos de continuidad de la función a trozo. También hallar los límites laterales de la función a trozo. Para ello nosotros vamos a ver la siguiente definición para una función continua. Se dice que una función f de x es continua en un punto A si cumple la siguiente condición: límite cuando x tiende a A de f de x tiene que ser igual a f de A. Esta misma condición es equivalente a la que sigue abajo, pero nosotros la vamos a aplicar para funciones a trozos. Es decir, en caso de funciones a trozos, podemos decir que f de x es continua en el punto A si se cumple lo siguiente: que el límite cuando x tienda a por la izquierda f de x es igual al límite cuando x tienda a por la derecha f de x, y eso es igual a f de a. Si se cumple esta condición, nosotros tenemos que la función es continua en el punto A. Miremos el siguiente ejercicio. Para la siguiente función a trozo, probar que f de x es continua. Lo primero que nosotros debemos hallar son los puntos críticos o los posibles puntos de discontinuidad. En este ejemplo de ejercicio, nosotros podemos observar que hay solo dos puntos o solo dos puntos críticos o posibles puntos de discontinuidad. Uno de ellos es en -2 y el otro punto es en 1. ¿Por qué nosotros decimos esto? Por lo siguiente: cuando nosotros tomamos el -2, nos acercamos a -2, ya sea por la izquierda o por la derecha, la función puede tomar distintos valores. Igual, cuando nos acercamos a 1 por la izquierda o por la derecha, la función puede tomar distintos valores. Una forma de identificar los posibles puntos críticos o los posibles puntos de discontinuidad es cuando el número se repite dos veces. Por ejemplo, acá el 2 se repitió dos veces y el 1 también dos veces. Podemos decir entonces que los puntos críticos son, vamos a decirlo acá, los puntos críticos son en x igual a -2 o x igual a 1. Para ello nosotros vamos a comprobar que la función sea continua o en -2 o en 1. En cualquier otro punto nuestra función es continua, es decir, si usted escoge el punto 5, la función es continua en 5. Si usted escoge el punto -8, la función es continua en -8. Si escoge el punto 20, la función es continua en 20. Los únicos dos puntos donde nosotros no sabemos si la función es continua o no es en -2 y en 1. Y para ello vamos a verificar el criterio de continuidad, por lo cual vamos a decir lo siguiente: para x igual a -2, nosotros vamos a probar que el límite cuando x tiende a -2 por la izquierda de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a -2 por la derecha de f de x, y eso tiene que ser igual a f de 2. A f de -2, perdón. Si se cumple eso, la función es continua en -2. Comencemos a hacer los cálculos. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a -2
por la izquierda f de x. Miren, nos vamos a aproximar, vamos a hacer una línea por acá, tenemos el punto -2. Si nos aproximamos a -2 por la izquierda, vamos a coger un punto próximo a -2 por la izquierda, sería, no sé, -2.5. Pueden ustedes coger -2.6, -2.7. Miren que -2.5 está próximo a -2 por la izquierda. Resulta que todos los números próximos a -2 por la izquierda caen en esta condición. Son los x menores o iguales que -2, por lo cual nuestra función va a ser igual a x más 1. Es decir, que esto es lo mismo que tener límite cuando x tiende a -2. ¿De qué función? De la función x más 1, perdón. Y esto es igual, vamos a reemplazar -2 más 1 es igual a -1. Es decir, que ese valor del límite es igual a -1. Ahora nosotros vamos a calcular el límite por la derecha. Límite, perdón, cuando x tiende a -2 por la derecha de f de x, eso va a ser igual, miren, vamos a buscar un número próximo a -2 por la derecha. Vamos a decir que es -1.5. Está a la derecha de -2. Usted puede decir -1.8, -1.9. Entre más próximo a -2 por la derecha, mucho mejor. Todos los números próximos a la derecha, -2, están en esta condición. Entre -2, sin tomarlo, y el 1. Por lo cual, nuestra función va a ser igual al límite cuando x tiende a -2 de qué función? De la función x cuadrado menos 5. Reemplazamos, tenemos -2 todo al cuadrado menos 5. Esto es igual -2 al cuadrado, 4 menos 5, esto es -1. Y por último, vamos a calcular quién es f de -2. Miren que f de -2, si nos vamos acá a la función que está acá arriba, parte superior derecha, la función, vamos a buscar dónde aparece igual a 2 en las condiciones. Aquí, x menores o iguales a -2. Es decir, que la función toma el valor para x igual a 2. Para x igual a -2, perdón, la función es x más 1. Por lo cual vamos a reemplazar, esto es lo mismo que tener, -2, o sea, nuestra función sería esta de acá, -2 más 1, y eso es -1. ¿Qué podemos observar? Observamos que el límite por la izquierda dio -1, por la derecha dio -1, y la función evaluada en -2 dio -1. Por lo tanto, la función es continua en x igualado a -2. Vamos a concluir, por lo cual la función f de x es continua en x igual a -2, porque se cumplió la igualdad. Vamos ahora para el otro punto crítico, que es 1. Tenemos acá, vamos a escribir con negro, para x igual a 1, que es el otro punto crítico, nosotros vamos a verificar que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿de qué función? De la función, lógicamente, f de x, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de mi función f de x, y eso tiene que ser igual a f de 1. Lo mismo, vamos a trazar una línea
y vamos a calcular los límites. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Tenemos acá el punto 1. Un número cercano a 1 por la izquierda. Vamos a escoger así para que ustedes observen por la izquierda 0.8. 0.8, ¿en qué condición está? ¿En qué condición de acá? ¿Están en el intervalo los x menores que -2 o en este intervalo entre -2 sin tomarlo y el 1 tomando el 1 o los x mayores que 1? Como 0.8 está en este intervalo, nuestra función a considerar será ¿cuál? Esta de acá. Todos los números que estén a la izquierda de 1 próximo van a estar en esta condición, entre -2 sin tomarlo y el 1, por lo cual nosotros decimos que va a ser igual al límite cuando x tiende a 1, ¿de qué función? De la función x cuadrado menos 5. Vamos a reemplazar, nos queda 1 al cuadrado menos 5 y esto es menos 4. Procedemos a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de nuestra función f de x, un número cercano a 1 por la derecha puede ser 1.2. Miren que 1.2, cualquier número cercano a 1 por la derecha va a estar en esta condición, los x mayores que 1, por lo cual nuestra función va a ser igual al límite cuando x tiende a 1, ¿de qué función? De 3x a la 3 más 7 dividido 2. Evaluamos, tenemos 3 por, si quieren así, 1 a la 3 más 7 dividido 2. Esto es 3 más 7 dividido 2. 3 más 7 es 10 sobre 2, nos da 5. ¿Qué observamos? Ya observamos que los límites laterales son distintos. Ya desde ahí podemos decir que la función no es continua, pero si quieren, vamos a calcular quién es f de 1. F de 1, miren que acá en la segunda condición, -2 menor que x y x menor o igual que 1, aquí se está tomando el 1. Como aquí aparece menor o igual, la función toma el 1. Es decir que vamos a hacer 1 al cuadrado menos 5. Esto es 1 menos 5 y esto es menos 4. Podemos concluir que la función no es continua en 1 porque los límites laterales son distintos. Por lo tanto, f de x no es continua en x igual a 1 debido a que los límites laterales son distintos. Esa es la conclusión. Con eso nosotros verificamos entonces que nuestra función en el punto -2 es continua y en el punto 1 no es continua. Y es así como nosotros terminamos el ejemplo. ¿Qué podemos concluir? Para identificar la continuidad de una función a trozo, se debe identificar los posibles puntos críticos de esta y posteriormente calcular los límites laterales y también pues evaluar la función en ese punto. Una función a trozo es continua si cumple la condición de que los límites laterales son iguales en un punto específico y estos son iguales a la función evaluada en ese punto, es decir,
que se cumple esta condición. Aquí tenemos los créditos. Recuerden que mi nombre es Juan Carlos Mosquera Benítez. Espero que les haya servido de mucho este ejercicio para que entiendan continuidad de función a trozo. Acá los materiales, las referencias bibliográficas que se utilizaron, más que todo nos guiamos del libro de Purcell, que es un buen libro para cálculo. Y por último, muchas gracias por la atención prestada y que tengan un feliz y hermoso resto de día para todos. Chao.